Creed en sus profetas. Viernes 16 de diciembre 2022, segundo de Reyes 24. En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su vasallo durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra él tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas, y las envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente esto vino contra Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que él había hecho, así como por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no estuvo dispuesto a perdonar. Los demás hechos de Joacim y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim reposó con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Y el rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que era del rey de Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín y la cautividad de Jerusalén. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hizo lo malo ante los hijos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. También Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la ciudad, cuando sus servidores la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, se entregó al rey de Babilonia, él con su madre, sus servidores, sus oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo apresó en el 8º año de su reinado. Luego sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor, como el Señor había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10,000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. También llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los funcionarios del rey y a los poderosos del país los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a Babilonia a todos los hombres de guerra, que eran 7,000, a los artesanos y herreros que eran 1,000, y a todos los valientes ejercitados para la guerra. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquim a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías y la caída de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ciertamente el furor del Señor estaba contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Entonces Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Eventos de los últimos días. Capítulo 9. Las leyes dominicales. Todo el mundo apoyará la legislación dominical. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que había estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido en armonía con la ley del domingo. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del 7º día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo. Dicen, ¿y por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? La controversia se centra en la cristiandad. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo Juan el Revelador declara, se cita Apocalipsis 18, 3-7 y 17, 13-14. Estos tienen un mismo propósito,
Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. No mostrar una actitud desafiante. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque, en base a tergiversaciones, les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 1 de Pedro 2:17. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Absteneos de trabajar en domingo. Respecto al campo del sur, debe hacerse el trabajo tan prudente y cuidadosamente como sea posible y debe hacérselo como Cristo lo haría. La gente pronto descubrirá qué creéis en cuanto al domingo y al día de reposo, porque formularán preguntas. Entonces podéis decirles, pero no en una manera que atraiga la atención a vuestro trabajo. No necesitáis terminar prematuramente vuestra labor por trabajar en domingo. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Si viniesen aquí y dijeran, debéis cerrar vuestro trabajo y vuestras prensas en domingo, no os diría, mantened en marcha vuestras prensas, porque el conflicto no ocurre entre vosotros y vuestro Dios. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. El domingo, ocupaos en actividades espirituales. Voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece confrontaros ahora, cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo. Los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero.